La trayectoria de Santiago el Mayor se inicia en una modesta aldea pesquera, Betsaida, ubicada en Galilea. Era vástago de Zebedeo y Salomé, y hermano de Juan, el Evangelista. Ambos fueron elegidos directamente por Jesús mientras reparaban redes junto a su padre a orillas del mar de Galilea. Desde el comienzo, Santiago manifestó un coraje y una vitalidad que lo posicionarían como un pilar fundamental de la Iglesia. Santiago integraba el círculo más cercano a Cristo. En compañía de Pedro y Juan, presenció instantes trascendentales en la existencia del Salvador, tales como la transfiguración en el monte Tabor y la agonía en el huerto de los olivos. Esta proximidad no solo evidenciaba una profunda confianza, sino también un cometido particular. En diversos fragmentos de los Evangelios, Santiago se presenta con un carácter enérgico e impetuoso. Por esta razón, Jesús le confirió a él y a su hermano Juan el sobrenombre de Boanerges, que se traduce como hijos del trueno. Este apelativo sintetizaba adecuadamente la vehemencia de su fe y su audacia al seguir a Cristo. Cuando una aldea samaritana rehusó recibir a Jesús, Santiago y Juan solicitaron permiso para invocar fuego del cielo sobre ella. No obstante, Jesús los censuró, instruyendo que el reino de Dios se edifica con benevolencia y compasión. A pesar de ello, el incidente pone de manifiesto la intrepidez y el fervor que ardían en el espíritu del apóstol. El nombre Santiago es la adaptación al castellano de Jacobus, que en latín deriva del hebreo Jacob. Este nombre ya gozaba de gran estima entre los judíos, puesto que evocaba al patriarca Israel. Con Santiago, el nombre empezó a implicar también la grandeza de ser un enviado de Cristo y un mártir de la fe. Santiago el Mayor fue de los primeros apóstoles en dejarlo todo para seguir a Jesús. Al recibir el llamado, abandonó las redes y la barca, dejando atrás la seguridad de su simple vida de pescador. Este acto de desapego se transformaría en un emblema de la auténtica vocación cristiana. Santiago fue testigo de prodigios extraordinarios. Observó a leprosos sanar, a paralíticos caminar y a muertos volver a la vida. Todo esto forjó su fe y lo preparó para la misión que le aguardaría después de la resurrección de Cristo. No sería solo un observador, sino también un pregonero. Después de la ascensión del Señor, Santiago se mantuvo firme dentro de la comunidad apostólica en Jerusalén. Participaba en las oraciones, en el compartir del pan y en la labor evangelizadora. Su autoridad y carisma lo convirtieron rápidamente en una figura de liderazgo entre los primeros cristianos. Una antigua tradición sostiene que Santiago llevó el Evangelio hasta las tierras de Hispania, donde hoy se sitúa España. Aunque los pormenores históricos son difíciles de verificar, esta tradición está profundamente arraigada en la devoción popular y es el origen del santuario de Compostela. Misión y martirio. Durante su misión, Santiago se enfrentó a los desafíos inherentes a quien anunciaba el Evangelio en tierras paganas, rechazo, persecución y adversidades. Aún así, su espíritu inquebrantable lo mantenía resuelto. Lo impulsaba un profundo amor por Jesús y por las almas. Santiago no predicaba con discursos elaborados, sino con la potencia del Espíritu Santo. Sus sermones eran fervientes, directos y venían acompañados de señales. La gente quedaba impactada por su convicción y muchos se convertían al escucharlo. Tras años de misión, Santiago regresó a Jerusalén, donde la persecución contra los cristianos se intensificaba. Herodes Agripa, con el fin de complacer a los judíos, comenzó a apresar a líderes cristianos. Santiago fue capturado y sentenciado a muerte. Fue el primer apóstol en derramar su sangre por Cristo. Su fallecimiento marcó un hito de coraje y lealtad. De acuerdo con los Hechos de los Apóstoles, fue ejecutado a espada, siendo el primero de los 12 en obtener la palma del martirio. La tradición relata que un soldado que lo custodiaba en su camino hacia el martirio quedó tan conmovido por la solidez de su fe que se convirtió y fue martirizado a su lado. Este suceso ilustra cómo la fe de Santiago tenía la capacidad de transformar incluso las almas más endurecidas. Tras su deceso, los seguidores de Santiago recuperaron su cuerpo y, según la tradición, lo llevaron de vuelta a Hispania.
En ese lugar, sus restos habrían sido sepultados en un sitio que siglos más tarde sería reconocido como Santiago de Compostela. El descubrimiento del sepulcro de Santiago en el siglo IX representó uno de los mayores estímulos para la fe cristiana en la Europa medieval. El legado de Compostela. Con celeridad, el sitio se transformó en uno de los centros de peregrinación más importantes del orbe cristiano, junto a Roma y Jerusalén. El Camino de Santiago sigue siendo, hasta el día de hoy, una experiencia espiritual de gran hondura. Peregrinos de todas partes del mundo recorren cientos de kilómetros en búsqueda de renovación espiritual, penitencia y bendiciones, siguiendo los pasos simbólicos de Santiago. Santiago se erigió como patrón de España y emblema de la resistencia cristiana durante la Reconquista. Su figura era invocada en los enfrentamientos como protector de los creyentes y defensor de la fe. De ahí surgió la imagen de Santiago Matamoros, tan difundida en el arte sacro medieval. Pese a las interpretaciones bélicas, la verdadera esencia de Santiago reside en su rol de evangelizador, del apóstol que lo abandonó todo por Cristo, afrontó adversidades y derramó su sangre por amor a la verdad. Su ejemplo resuena con más fuerza que cualquier arma. La liturgia eclesiástica celebra a Santiago el 25 de julio. Es una festividad de gran relevancia en numerosos países, particularmente en España, donde es un día festivo nacional en su honor. En esa fecha, muchos fieles participan en misas, procesiones y romerías. La Basílica de Santiago de Compostela custodia con reverencia las reliquias del santo. Su altar mayor alberga una urna de plata donde se cree que reposan sus restos mortales, y millones de peregrinos le rinden homenaje allí cada año. El estilo de vida de Santiago motiva a los cristianos a poseer una fe robusta y comprometida. No vaciló en entregar su vida a Cristo y proclamar el Evangelio incluso frente al peligro. En una ocasión, él y Juan le pidieron a Jesús sentarse a su diestra y a su siniestra en el reino. Jesús, con paciencia, les enseñó sobre la importancia del servicio y del padecimiento. Esa lección grabó una marca indeleble en el alma de Santiago. La misión de Santiago no concluyó con su muerte. Como ocurre con todos los santos, su intercesión ante Dios continuó generando frutos en abundancia a lo largo de los siglos. Incontables milagros y conversiones se atribuyeron a su potente intercesión, especialmente entre quienes peregrinaban a su tumba. Una de las más bellas tradiciones de la cristiandad medieval se forjó en torno a la memoria de Santiago. El Camino de Santiago no era solo una ruta física, sino también un viaje espiritual. Cada paso de los peregrinos era una metáfora del sendero interior hacia la santidad. Durante la Edad Media, el Camino de Santiago se convirtió en una de las principales formas de penitencia pública. Hombres y mujeres de todas las esferas sociales, desde la realeza hasta los más humildes, emprendían la marcha en busca de sosiego, perdón y renovación en la fe. Era, en esencia, un camino directo hacia Dios. La influencia de Santiago creció a tal punto que fue declarado patrón de toda España y uno de los santos más venerados de Europa. Muchas catedrales, iglesias, ciudades e incluso naciones enteras lo adoptaron como su protector, encomendando a su amparo los peligros del espíritu y del cuerpo. Las reliquias del apóstol fueron halladas en un momento crucial de la historia española, cuando los musulmanes dominaban gran parte de la península ibérica. El descubrimiento se interpretó como un signo divino, y su figura se asoció a la unidad y la resistencia cristiana. La imagen de Santiago Matamoros emergió en este escenario de contienda espiritual y territorial. Representado a caballo, blandiendo una espada, simbolizaba la lucha del cristianismo contra las fuerzas que lo asediaban. No obstante, la verdadera victoria de Santiago siempre fue la del amor y la conversión. El emblema más reconocido de Santiago es la concha, o vieidad. Los peregrinos la utilizaban como distintivo de haber completado el viaje hasta Compostela. Con el tiempo, la concha se transformó en un ícono de la espiritualidad cristiana y del trayecto de la fe. La vieidad, además de ser útil para recoger agua de los arroyos, representaba la vida en constante movimiento, las huellas que el cristiano acumula a lo largo de su existencia.
Cada marca en su superficie evocaba los sacrificios y las dichas de quien se entrega al sendero del Señor. A lo largo de la historia, se relataron numerosos milagros vinculados al Camino de Santiago. Uno de los más célebres es el del gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada, que cobraron vida nuevamente para demostrar la inocencia de un joven condenado injustamente. Anécdotas como esta acrecentaron aún más la devoción popular. El culto a Santiago trascendió las fronteras de Europa y llegó a diversas partes del mundo con la expansión de la fe católica. En muchas colonias de América Latina se edificaron iglesias en su honor y ciudades enteras recibieron su nombre, como Santiago en Chile. El espíritu misionero que caracterizó a Santiago desde su juventud continúa inspirando a los evangelizadores hasta hoy. Nos recuerda que la misión del cristiano es llevar a Cristo hasta los confines de la tierra, incluso cuando esto demanda sacrificio, renuncia y, en ocasiones, el propio martirio. Es relevante destacar que la relación de Santiago con María Santísima también se conmemora en la tradición. En uno de los relatos más antiguos de la devoción mariana, se narra que la Virgen se le apareció en vida en Zaragoza, España, sobre una columna de jaspe, origen del título Nuestra Señora del Pilar. La aparición de Nuestra Señora a Santiago es considerada la más antigua de la historia, fechada en el año 40. Esta visita sobrenatural alentó al apóstol a no cejar en su misión en aquellas tierras desafiantes, evidenciando que María siempre ha acompañado a quienes evangelizan con fe. Con el tiempo, el Santuario del Pilar se transformó en uno de los centros más importantes de devoción mariana en España. Muchos fieles ven en este episodio la confirmación de que la misión de Santiago fue bendecida y asistida por el mismo cielo. Ello infundió fuerza y ánimo a los evangelizadores durante siglos. El ejemplo de Santiago resuena en cada corazón que se esfuerza por conservar la fe en un mundo adverso. Su fervor, audacia y lealtad sirven como un faro para los cristianos que afrontan persecuciones, dudas o el agotamiento del camino. Es un modelo de perseverancia y confianza en Dios. La espiritualidad de Santiago es profundamente centrada en Cristo. Todo en él giraba en torno a la figura de Jesús, su llamado, su misión, su martirio. Nos enseña que seguir a Cristo no es solo una elección externa, sino una entrega total del corazón. En un mundo que valora la comodidad, el éxito y la seguridad, Santiago nos invita a tomar el sendero opuesto, el de la cruz, el servicio y la humildad. No buscaba los primeros puestos, pero acabó ocupando un lugar de honor entre los apóstoles, precisamente por haberse entregado por completo. La devoción a Santiago es una respuesta al llamado de Cristo, ven y sígueme. Él lo dejó todo y nunca miró hacia atrás. Esa radicalidad de vida es lo que hace que su historia sea tan inspiradora y su intercesión tan poderosa. El martirio de Santiago no fue un desenlace trágico, sino una coronación. No murió en vano, sino que selló con su propia sangre la fidelidad al Señor. Esto lo convirtió no solo en apóstol, sino en un verdadero mártir, que enseña con el testimonio más que con las palabras. Los cristianos de los primeros tiempos sabían que la sangre de los mártires era semilla de nuevos creyentes. La muerte de Santiago generó aún más valor en la comunidad cristiana y su ejemplo impulsó a otros apóstoles a no temer a la muerte. Un camino de transformación continuo. Cada peregrino que pisa la ruta de Compostela revive de alguna manera la entrega de Santiago. El cansancio, la renuncia, la oración y los encuentros a lo largo del camino se transforman en una experiencia viva de fe, donde el corazón del apóstol aún late en cada paso. Existen relatos de gracias obtenidas por la intercesión de Santiago en los ámbitos más variados. Curaciones físicas. Reconciliaciones familiares. Conversiones profundas. Incluso vocaciones religiosas que surgieron tras la peregrinación. Su figura ha sido representada en incontables obras de arte a lo largo de los siglos, incluyendo pinturas, esculturas, vitrales y composiciones musicales. Cada una de estas expresiones culturales es un homenaje a la grandeza de un hombre que se hizo pequeño para Dios y grande para la humanidad. La espiritualidad del Camino de Santiago también ha servido de puente ecuménico.
cristianos de diferentes denominaciones, así como personas de otras religiones o incluso sin fe, recorren la ruta en busca de sentido, regresando muchas veces transformados interiormente. Santiago fue uno de los primeros en presenciar la gloria de Cristo y también uno de los primeros en beber el cáliz del sufrimiento. Ellos nos recuerdan que la vida cristiana no se compone solo de consuelos, sino también de cruces que debemos abrazar con amor y perseverancia. La enseñanza de Jesús a Santiago se distinguió por la paciencia y la formación espiritual. De un joven impetuoso, sediento de poder, el Señor fue transformándolo en un verdadero siervo del reino. Tuvo que asimilar que la grandeza del cristiano reside en servir y entregar la vida por los hermanos. Este proceso de madurez espiritual es evidente en su trayectoria. El mismo apóstol que deseaba fuego del cielo se convirtió en instrumento de la paz de Dios. Su sangre derramada selló una vida entera de entrega al Señor y a los demás. La historia de Santiago nos anima a no desalentarnos cuando percibimos nuestras flaquezas e imperfecciones. Si él, con un temperamento tan fuerte, fue capaz de alcanzar la santidad, también nosotros podemos, con la gracia de Dios, ser transformados y santificados. El nombre de Santiago quedó grabado para siempre en el firmamento de la Iglesia, junto a Pedro, Juan y los demás apóstoles, como una de las columnas de la fe católica. Su autoridad, unida a la tradición apostólica, confirma que la Iglesia fue erigida sobre fundamentos sólidos. Durante los concilios y debates de los primeros siglos, los apóstoles siempre fueron recordados como referencia doctrinal. La vida de Santiago se invocaba como testimonio de fidelidad a Cristo resucitado y como modelo para los evangelizadores en tiempos de crisis. En Compostela, el sepulcro de Santiago llegó a ser una especie de altar de la unidad europea cristiana. Allí, pueblos de diferentes lenguas y culturas se reunían para alabar al mismo Dios, unidos por la fe e inspirados por el mismo apóstol. La dimensión universal del camino. Esa dimensión universal de la devoción a Santiago es uno de los legados más hermosos de la Iglesia. En tiempos de división, el Santo de Compostela es una señal clara de que es posible caminar juntos, superando barreras y uniendo corazones en torno a Cristo. Cada año, miles de peregrinos recorren los antiguos senderos que conducen a su sepultura. Muchos caminan durante semanas, enfrentando sol, lluvia, cansancio y dolores físicos, pero todo ello se transforma en gracia y purificación interior. Existen testimonios conmovedores de personas que encontraron sentido a sus vidas durante la peregrinación. Jóvenes que regresaron a la fe, matrimonios que se reconciliaron, enfermos que hallaron paz y muchos otros que volvieron de Compostela renovados. La experiencia de caminar hasta Santiago no es solo física, sino profundamente espiritual. El silencio del camino, el ritmo de los pasos, la naturaleza circundante y los encuentros con otros peregrinos conforman un escenario propicio para escuchar a Dios. Muchos afirman que durante la peregrinación es como si el tiempo se ralentizara y el corazón encontrara espacio para reflexionar sobre lo esencial. Ese cambio de ritmo permite que el alma perciba lo que en la vida cotidiana ignora, la voz de Dios. El mismo San Juan Pablo II peregrinó simbólicamente hasta Santiago de Compostela y allí proclamó que Europa debía reencontrar sus raíces cristianas. Este gesto reforzó aún más la trascendencia del santuario como faro espiritual de Occidente. La cruz que Santiago llevó en vida sigue siendo una invitación para todos nosotros. Nos muestra que es posible ser fiel a Cristo hasta el final, incluso cuando todo parece conspirar en contra. Su ejemplo es luz en los días sombríos y fuerza en los momentos difíciles. Los primeros cristianos tenían una gran devoción a las reliquias de los apóstoles. La presencia tangible de sus cuerpos era como un ancla que unía a la comunidad con el origen de la fe. De esta manera, el cuerpo de Santiago en Compostela se convirtió en fuente de bendiciones para los creyentes. La Iglesia siempre ha enseñado que los santos no son objeto de adoración, sino de veneración. Son amigos de Dios, poderosos intercesores y ejemplos vivos de lo que la gracia divina puede obrar. Por ello, a Santiago se le invoca con confianza en todas las necesidades. Las oraciones dedicadas a su honor revelan la alta estima que la Iglesia tiene por su figura.
Muchos le imploran fuerza para perseverar en la fe, valentía para evangelizar y protección en los viajes. Su intercesión es particularmente buscada por caminantes y misioneros. En las representaciones artísticas, Santiago suele aparecer como peregrino, con su bastón, sombrero y la concha. Esta imagen alude a su jornada espiritual y a la de aquellos que lo siguen, indicando que todos estamos en camino hacia la Jerusalén celestial. La espiritualidad del camino nos enseña a vivir con lo mínimo, a compartir con el prójimo, a escuchar más y a juzgar menos. Es una escuela de humildad y confianza, donde cada paso nos acerca a Dios y a nosotros mismos. Muchos grupos organizan peregrinaciones a pie, en bicicleta o a caballo. También hay quienes recorren tramos del camino como forma de penitencia y oración por causas personales, familiares o incluso por la paz mundial. Es una jornada profundamente humana. Cada mojón en el camino es como un altar de memoria. Las pequeñas iglesias, las cruces a lo largo de la ruta, los refugios y los gestos de solidaridad entre peregrinos forman una vasta cadena de fe y caridad. Incluso quien no puede peregrinar físicamente puede realizar una jornada espiritual con Santiago. Meditar su vida, orar pidiendo su intercesión y unirse espiritualmente a los peregrinos es también una manera de recorrer este camino sagrado. La tradición enseña que el camino externo solo es válido si va acompañado de un verdadero camino interior. Es decir, no basta con andar cientos de kilómetros si el corazón permanece cerrado al amor y a la gracia de Dios. La transformación y el legado de Santiago. La historia de Santiago nos confronta con la pregunta, ¿estamos realmente dispuestos a seguir a Cristo cueste lo que cueste? ¿O preferimos permanecer en la seguridad de la barca en lugar de lanzar las redes en aguas más profundas? Al reflexionar sobre la vida de Santiago, es imposible no notar cuánto fue transformado por su convivencia con Cristo. Del joven impetuoso al mártir sereno, su trayectoria demuestra que nadie encuentra a Jesús y permanece inalterable. Los escritos de la tradición indican que Santiago era también un hombre de oración. Comprendió que la verdadera fuerza para evangelizar no proviene de la elocuencia ni de la estrategia, sino de la intimidad con Dios. La oración fue el secreto de su perseverancia hasta el martirio. La misión apostólica de Santiago demuestra que el Evangelio no puede ser confinado por fronteras geográficas. Atravesó tierras y mares, rompió barreras culturales y llegó a lugares distantes como Hispania. Porque los santos no se acomodan, parten. El testimonio de Santiago enseña que el martirio no es derrota, sino triunfo. A los ojos del mundo, su muerte a espada podría parecer el fin, pero para la fe cristiana fue el nacimiento a la gloria eterna y la semilla de nuevas conversiones. En cada época de la historia, la Iglesia ha necesitado hombres y mujeres como Santiago, valientes, fieles y dispuestos a todo por amor a Cristo. Por eso, él sigue siendo un modelo de vocación, especialmente para los jóvenes que buscan sentido en sus vidas. La juventud de Santiago estuvo marcada por sueños y expectativas humanas como la gloria y la autoridad. Sin embargo, Cristo reorientó sus deseos, revelándole la grandeza del servicio y la belleza de entregar la vida por el reino. Música, su ejemplo es también una advertencia contra el orgullo espiritual. Aún estando cerca de Jesús, Santiago debió aprender que la verdadera grandeza en el reino de los cielos reside en hacerse siervo de todos. La humildad es el umbral por el que accede la auténtica santidad. El apóstol de fuego nos recuerda que el cristiano no puede vivir con una fe tibia. Él es un modelo de ardor misionero, de fervor en el testimonio y de coraje frente a los desafíos. Su existencia es un llamado a la radicalidad del Evangelio. En una época en que tantos cristianos sufren persecución alrededor del mundo, Santiago se convierte en un intercesor poderoso. Comprende el padecimiento de quienes son amenazados por su fe y fortalece a quienes necesitan mantenerse firmes. La imagen de Santiago con la espada, aunque a veces sea malinterpretada, puede entenderse simbólicamente. Combatió con la palabra de Dios, con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu, como enseña San Pablo en su epístola a los Efesios. La potencia de su testimonio radica en la coherencia de su vida. Santiago vivió lo que proclamó,
padeció por lo que creyó y murió por lo que amó. No hubo contradicción entre sus palabras y sus actos. Fue un hombre íntegro ante Dios y ante los hombres. Cada altar dedicado a Santiago, disperso por el mundo, es como un eco de su llamado, sígueme. La devoción hacia él se extendió no solo por su cercanía con Cristo, sino porque su vida sigue siendo una respuesta a la sed espiritual de la humanidad. Los padres de la Iglesia vieron en los apóstoles los pilares iniciales de la doctrina. Santiago, con su valentía y fidelidad, contribuyó a establecer los fundamentos que sostienen a la Iglesia hasta hoy. Su memoria se celebra como un honor y una responsabilidad. La espiritualidad de Santiago tiene mucho que ofrecer a quienes buscan su vocación. Nos enseña que la llamada de Dios exige escucha, renuncia, disposición para partir y perseverancia ante los obstáculos. Quienes trabajan en la evangelización pueden mirar a Santiago como un ejemplo de celo. No escatimó esfuerzos para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Hoy, inspira a sacerdotes, laicos, misioneros y catequistas a no desalentarse. En las familias católicas, Santiago puede ser un patrono especial. Protege a quienes viven en peregrinación espiritual, en las rutinas diarias, en los viajes de la vida y en los caminos de la fe. Su presencia es una bendición para los hogares que lo invocan. Los enfermos también hallan consuelo en su intercesión. Muchos piden a Santiago fuerzas para sobrellevar sus cruces, y se documentan curaciones espirituales y físicas entre quienes se confían a su protección. Las festividades en su honor, celebradas con devoción en diversas partes del mundo, son momentos de intensa renovación de la fe popular. Misas solemnes, procesiones, novenas y cánticos marcan esas fechas con fervor y alegría cristiana. Cada 25 de julio, la Iglesia conmemora con gratitud el legado del apóstol Santiago. Es una oportunidad para renovar el compromiso con Cristo y con la misión que cada bautizado ha recibido, ser testigo vivo del Evangelio en el mundo. Santiago también es invocado como protector de los viajeros. Quienes emprenden largas travesías, sean físicas o espirituales, solicitan su compañía, su amparo y su intercesión contra los peligros del camino. En tiempos de tanta incertidumbre, Santiago nos invita a confiar plenamente en la providencia divina. Él lo abandonó todo para seguir a Jesús y, aun sin saber lo que le aguardaba, caminó con fe. Esa confianza absoluta es una de las expresiones más hermosas del amor a Dios. En los momentos de prueba, podemos recurrir a Él como a alguien que comprende las batallas del corazón humano. Él también tuvo dudas, fue corregido por Jesús, enfrentó rechazos y desafíos, pero nunca desistió de la misión. Al contemplar su vida podemos pedir, Santiago, enséñanos a amar a Jesús como tú lo amaste. Enséñanos a caminar con valentía, a luchar con fe, a servir con humildad y a morir si es necesario, por amor a Él. El apóstol de fuego sigue vivo en la memoria de la Iglesia. Su historia no es solo un relato antiguo, sino un llamado actual. Nos inspira a vivir con mayor intensidad, más fe y más celo por el reino de Dios. Concluimos este recorrido con una invitación, que cada uno de nosotros encuentre en el ejemplo de Santiago la fuerza para salir de sí, abrazar la cruz y seguir a Jesús con alegría y firmeza. Que Él desde lo alto del cielo interceda por nosotros y nos guíe al encuentro definitivo con Cristo.